Vamos a hablar ahora de el movimiento obrero, una de las principales fuerzas de cambio, especialmente en la segunda mitad del 19 y primera mitad del 20. Lo vamos a hacer en dos vídeos. En este primer vídeo vamos a definir qué es el movimiento obrero, cuáles fueron sus inicios y las organizaciones que los obreros constituyeron para mejorar su situación. ¿Qué es movimiento obrero? Movimiento obrero engloba a todas aquellas actuaciones que tenían como objetivo mejorar las condiciones de vida de los obreros en las fábricas, ¿vale? Es decir, mejorar cuestiones como las horas que tenían que trabajar, las condiciones de seguridad que tenían que tener, la seguridad que tenían en el trabajo, los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, las opciones encaminadas a mejorar eso es lo que denominamos movimiento obrero. Unas condiciones de vida que empezaron siendo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, empezaron siendo muy duras, sobre todo desde nuestro punto de vista, ¿vale? Jornadas de trabajo de 12, 14 horas al día o más, por supuesto sin vacaciones, por supuesto sin cobrar si tenías un accidente y no podías ir a trabajar, estabas enfermo si ibas a trabajar, con salarios de subsistencia, condiciones muy duras desde nuestro punto de vista, aunque tenéis que tener en cuenta que no tanto desde el punto de vista de la sociedad de la época, ya que en el campo se trabajaba más, se cobraba menos y se vivía bastante peor de lo que lo hacían los obreros de las fábricas. Sin embargo, hay una diferencia entre el campo y la ciudad, y es que en el campo no había burgueses. Son los burgueses los que les llaman la atención las duras condiciones de vida de los obreros, porque viven cerca, porque lo ven. Ellos no veían lo mal que era la vida del campo, al revés. La burguesía tenía una imagen, ya sabéis, bucólica del campo, de un campo idealizado, eso no lo veían, no les preocupaba tanto, pero cuando en el siglo XIX empiezan a venir a trabajar obreros del campo a las fábricas y empiezan a ver las fábricas, dicen, ay madre, pero si trabajan de sol a sol, si tienen unos salarios bajísimos, qué mal está esto. Empieza ahí una conciencia de que esas condiciones son muy duras y ahí empieza a hablarse ya de que esto hay que mejorarlo. ¿Cómo se podía mejorar? Diversas formas para ello. Tenemos, por ejemplo, la formación de asociaciones y sindicatos para defender sus derechos, para exigir mejoras en las fábricas, herramientas como la huelga en las fábricas o las protestas y manifestaciones, difundir nuevas ideas sobre la sociedad o incluso es decir, crear nuevas ideologías políticas o incluso partidos políticos. Son algunas de las actuaciones que forman el movimiento obrero. ¿Cuáles fueron las primeras actuaciones dentro del movimiento obrero? La primera de todas es la que conocemos con el nombre de ludismo. Se llama así por el nombre de uno de sus primeros líderes, Ned Ludd, que fue el que destruyó por primera vez una máquina como forma de reivindicación. Eso es el ludismo, la destrucción de las máquinas, porque es a ellas a las que se les culpa del paro, de los bajos salarios y sobre todo, y por eso tenemos que entender este odio a las máquinas, de la ruina de los pequeños talleres artesanales. Este ludismo encuentra su origen no tanto en los trabajadores de las fábricas ya con máquinas de vapor, sino de esos pequeños talleres, de esos aprendices, de esos talleres que están cerrando, que están yendo a la ruina. Esos aprendices se han tenido que recolocar en las fábricas y no les gusta este cambio y atacan a las máquinas. Por tanto, la primera forma de protesta obrera que vemos es la destrucción de la máquina. Recordemos, ludismo. Y por cierto, esto ha quedado en el lenguaje actual para referirse a todo aquel que se opone a la tecnología o que le tiene miedo a la tecnología porque puede destruir un sistema económico o una actividad económica. La segunda de estas actuaciones la tenemos ya en los años 30 o 40 del siglo XIX, es el llamado cartismo. El cartismo se llama así por el nombre de uno de sus documentos más importantes, la llamada Carta del Pueblo, que se publicó en 1838 en Inglaterra. Aunque, como término amplio, nos referimos a una corriente que hubo en la cual se pedían reformas políticas y sociales
que supuestamente deberían mejorar las condiciones de vida de los obreros. Se pedía, por tanto, que fuese el poder desde arriba, en los diputados, en el Parlamento, los que cambiasen pacíficamente las leyes para permitir mejorar la situación en las fábricas. Se pide, por tanto, que los obreros puedan asociarse, que tengan representación en el Parlamento, que puedan votar y, por tanto, que haya sufragio universal. En definitiva, reformas todas ellas lógicas y razonables desde un punto de vista del, por ejemplo, del liberalismo democrático. Fruto de estas actuaciones, de estas cartas, de estas peticiones a los diputados, se produjeron las primeras legislaciones sociales, como, importantísimo, la jornada de 10 horas. Fijaos, ya se quedó decretado que en las fábricas se trabaje 10 horas al día como máximo, frente a las 12 o 14 que podían antes de esta legislación, o que se prohibiese el trabajo de los niños, que hasta entonces era habitual. Los niños, a partir de las peticiones del cartismo, se dice que tienen que estar en la escuela, ¿vale? No en las fábricas. Esta forma de reivindicación obrera, pacífica, parlamentaria, concluye con la Revolución del 48. Y es que la Revolución del año 48 va a ser un punto decisivo en la historia del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque en este momento se produce el divorcio de los obreros y los, digamos, liberales demócratas o las corrientes más progresistas, más radicales dentro de la izquierda liberal. Hasta entonces habían luchado juntas, es muy importante en Inglaterra cómo habían colaborado en el movimiento del cartismo, pero a partir del año 48, el fracaso de la Revolución del 48 supone que los obreros, digamos, que piensen que que ya no van a poder hacer más reformas de una forma pacífica o parlamentaria, que lo que tienen que hacer es independizarse y ir ellos, dejar la política al margen y empezar a funcionar a su manera, sin depender de las alianzas con otros grupos políticos. Para ello van a fundar sindicatos y van a adoptar ideologías propiamente obreras, ya dejando de ir de la mano de los liberales demócratas como había sido hasta ese momento. En estas formas de organización propiamente obreras, las más características son probablemente los sindicatos. Los sindicatos no son otra cosa que asociaciones de obreros, cuyo objetivo es defender los intereses de los obreros en las fábricas. Objetivos concretos, es decir, cuestiones como la jornada laboral, como el salario, como más adelante las vacaciones o los días de fiesta, la seguridad en sus respectivos puestos de trabajo. Es decir, estamos hablando de cosas concretas. Y hago hincapié en esto para que lo diferenciemos de cuestiones más generales, como puedan ser, por ejemplo, pues los derechos sociales o cambios legislativos, que eso ya es cosa de la política y de que eso se encargarán más concretamente partidos políticos de ideología obrera. Pero el sindicato no tiene eso como objetivo prioritario. El objetivo prioritario del sindicato es cuestiones concretas de los trabajadores en una o en muchas fábricas. El origen de los sindicatos hay que buscarlo en los antiguos gremios y cofradías del antiguo régimen, ¿vale? En este sentido, son herederos del antiguo régimen porque van a heredar una organización similar y unas tradiciones similares a las que tenían estos gremios o estas cofradías del antiguo régimen. Pese a lo cual, en un principio estaban prohibidos. Durante la primera mitad del siglo XIX estuvieron prohibidos. Se van a legalizar, el cartismo va a lograr que se legalicen en Inglaterra y a partir de la segunda mitad van a ir siendo legalizados según los países. Hay algunos que más en la mitad del siglo XIX, otros más al final del siglo XIX, otros tendrán que esperar al principio del siglo XX para ver legalizados los sindicatos. Y los sindicatos cuentan como principal herramienta en su lucha para convencer a los empresarios de sus peticiones. Su principal instrumento de presión es la huelga. Cuando los sindicatos convocan una huelga, los trabajadores que secundan la huelga dejan de trabajar. Y, por cierto, también dejan de cobrar, evidentemente. Esto provoca que el jefe, el empresario, que el dueño de la empresa, no produzca y, por tanto, no tenga productos que vender y, por tanto, pierda dinero. Por cada día que esté sin producir, va a perder dinero. El patrón, el empresario, pierde dinero. Pero atención, tened en cuenta que el empresario pierde dinero, pero el trabajador no trabaja y no cobra. Los dos están perdiendo. Entonces, esto la convirtió en una espléndida arma
de negociación. ¿Por qué? Porque ambos pierden y por tanto las dos partes, tanto el empresario, tanto el patrón, como los trabajadores, el sindicato, van a verse forzados a negociar y alcanzar un acuerdo en el que estén los dos lo consideren lo más beneficioso o lo menos perjudicial posible para los dos, ¿vale? Tienen que alcanzar un punto de consenso, un punto de acuerdo. Y por eso la huelga fue tan eficaz en esta época para conseguir mejoras. Porque obligaba al consenso, obligaba a buscar un punto de acuerdo, porque los dos bandos perdían. Y por eso estaban obligados a negociar y a buscar estos puntos de acuerdo. La actuación de los sindicatos y sus huelgas consiguieron mejorar progresivamente la situación de los obreros especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Momento en el cual ya vamos a tener condiciones tan favorables como jornadas de 8 horas, vacaciones pagadas, seguros universal, seguros sociales, etc. Otras organizaciones del movimiento obrero fueron las llamadas internacionales. Las internacionales eran organizaciones de partidos, asociaciones o sindicatos de los obreros de todos los países. Por eso el nombre de internacionales. Surgen cuando en 1864 se reúne en Londres la primera internacional, cuyo objetivo era precisamente coordinar a toda la clase obrera de todos los países contra el sistema social político al que denominaban capitalismo. Todos los obreros del mundo unidos contra el capitalismo, para cambiar todo el sistema político-social que hemos estudiado, que se ha configurado durante las revoluciones. Sin embargo, este objetivo, la verdad es que no se consiguió. Esta idea de que los obreros se iban a unir para luchar, porque todos juntos podían luchar mejor contra el enemigo común de todos, que era el sistema capitalista, el sistema liberal burgués, pues la verdad es que pronto hizo aguas cuando se pelearon dentro de la Internacional la corriente anarquista y la corriente marxista, los seguidores de Bakunin contra los seguidores de Marx. Esto debilitó la AIT, que desde esa pelea pues se quedó muy debilitada y tuvo pocas consecuencias prácticas. Hubo una segunda internacional en el año 89, llamada Segunda Internacional, en la cual ya están solo los marxistas, los anarquistas se les ha expulsado, están fuera, ya están solo los marxistas. Su objetivo principal es las mejoras sociales. Estamos hablando ya de una estructura más política que otra cosa. Sus peticiones fundamentales son la jornada de 8 horas y la aparición en todos los países de seguros sociales, como el seguro de desempleo, como las pensiones. Van a reivindicar el 1 de mayo como fiesta de los obreros y además van a aportar al movimiento obrero el que se conoce como su himno, que es la Internacional, el canto de la Internacional. Varias de la tierra, en tierra originaria, atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo antes ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Pero al igual que la primera internacional, también esta empezará a tener graves problemas por una escisión, por una división. Por un lado estarán los marxistas
ortodoxos, los que luego serán los comunistas, y por otro lado los marxistas socialdemócratas, lo que se llamarán socialdemócratas. Esto se ve en cosas tan curiosas como, por ejemplo, que el himno que os he colocado antes, la Internacional, tiene diferentes letras según la corriente socialista de la que se habla. Y concretamente la que hemos puesto es la de los marxistas ortodoxos o comunistas. Pero lo que ya terminará con la Segunda Internacional es el estallido de la Primera Guerra Mundial, ya que dejaba el hecho de que empezase una guerra mundial en la cual los obreros luchasen por su patria y no por su clase social, era una enmienda a la totalidad al propio concepto de internacional. Al final, la práctica había demostrado que los obreros se sentían más leales a su patria, a su nación, que a su clase social. Aún habrá una tercera internacional a partir del año 1917, pero esta no es una verdadera internacional, sino que es un instrumento del Partido Comunista Ruso que, cuando se hace con el poder en Rusia a partir de la Segunda Revolución Rusa de 1917, la Revolución de Octubre de 1917, una vez que se hace con el poder, concibe crear una internacional para controlar a los socialistas revolucionarios del resto de países. Y es más que una internacional, es un organismo por el cual Moscú, los comunistas de Moscú, que ahora gobiernan Rusia, van a intentar controlar, intervenir en otros países a partir de los comunistas de esos países. Hasta aquí este primer vídeo sobre los inicios del movimiento obrero y las organizaciones obreras. No hemos hablado de las ideologías obreras, aunque hemos mencionado el marxismo, el anarquismo, no hemos hablado en profundidad de ellos. Esto lo dejamos para el siguiente vídeo.